Si yo te preguntara si tenés problemas o los tuviste, si tenés obstáculos en tu caminar diario, estoy seguro que la mayoría, por no decir todos, me van a decir, claro, tengo problemas, a veces más pequeños, a veces más grandes, a veces son frecuentes los problemas, los obstáculos, a veces son tan grandes los obstáculos que me asustan. A mí me ocurre eso. ¿Te ocurre también a vos? Por supuesto, los problemas y obstáculos son parte de la vida y son también parte de la vida cristiana. Porque alguno por ahí piensa, bueno, el cristiano no tiene problema. O le engañaron, le dijeron, comenzá a seguir a Cristo y se terminaron todos los problemas. No, empezamos a seguir a Cristo para recibir el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestra alma, la vida eterna, para ir un día al cielo cuando nos toque partir de este mundo o cuando Jesús venga a buscar a sus seguidores en el arrebatamiento. Pero seguir a Cristo no nos libra de problemas y obstáculos, no nos inmuniza de dificultades. Muchas personas no saben qué hacer con esos obstáculos. ¿Qué hacer? Se turban, se paralizan y dejan que los problemas los ahogue. Quizás esta mañana viniste con alguna carga, un problema, un obstáculo en tu vida. Puede ser en tu salud, puede ser en tu matrimonio, puede ser en tu familia, puede ser en tu trabajo, puede ser en la universidad, en el colegio. Puede ser en cualquier parte y de cualquier clase los obstáculos y problemas que todos los tenemos, mayor o menor, pero todos los tenemos. Esta es la causa por la cual algunos cristianos empiezan a servir a Dios y cuando se ven frente a obstáculos quieren renunciar, quieren tirar la toalla. Y algunos me dicen, pastor, desde el momento en que yo me consagré y dije, Señor, yo voy a dejar de ser un cristiano pasivo, yo voy a ser un cristiano activo y comprometido. Pero ¿sabe qué? A partir de ese momento me comenzaron grandes problemas y dificultades. Y yo le digo, vas por buen camino, porque el diablo no se preocupa por los que están muertos espirituales. Él se preocupa por aquellos que quieren seguir y servir al Señor Jesucristo. Los quiere hacer renunciar. Quiere que claudiquen, que vengan de regreso, que no hagan nada. Y hay varias razones por las cuales a veces esos obstáculos persisten en nuestra vida. Uno, que tienen pensamientos negativos. Nuestros pensamientos determinan nuestro estilo de vida. Si yo pienso todo el día que me va a ir mal, que voy a fracasar, que no me va a ir bien, ¿qué pensás que voy a sentir? Negativismo, pesimismo. La Biblia dice de Dios, tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado. Confía perpetuamente en el Señor tu Dios, porque Él es la fortaleza de los siglos. Isaías 26, versículos 3 y 4. Te recomiendo que sean tus versículos, que los lea diariamente. Así que cuando uno pone la mente, el pensamiento en Dios, de alguna manera nuestra vida comienza a cambiar. Pero si nosotros nos dejamos llevar por las circunstancias, nuestros pensamientos van a ser negativos y eso influye en nuestro estilo de vida. Tienen también sentimientos de inferioridad, baja autoestima. Las personas que se ven muy afectadas frente a los obstáculos y generalmente fracasan, son porque se sienten disminuidas. Dice, yo de esta no puedo salir, es un obstáculo tan grande que no lo puedo remover. Sin embargo, Jesús dijo que si tuviéramos fe como un grano de mostaza chiquitito, dirían a esta montaña, quítate de ese lugar y trasládate al mar, y ocurriría. Yo quiero aclararles que eso es una hipérbole. Hipérbole quiere decir una exageración. No le vamos a dar una orden a una montaña que salga del lugar. Pero cuando Jesús dijo, si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtatela,
no estaba hablando literalmente, estaba haciendo una exageración, magnificando para destacar que hay cosas, ¿no es cierto?, que en el caso de una montaña que representa un obstáculo grande, a pesar de ser grande, Dios es más grande que la montaña. Dios es más grande que tu problema. Dios es más grande que tus obstáculos. Pero nosotros vivimos mirando los problemas. Gloria a Dios. O si no, también esas personas, quizás tenés la costumbre de escuchar palabras negativas de otros. Tenés un proyecto, una ilusión, un sueño. Querés tener un auto, querés tener una casa, querés ser maestra de la escuela bíblica. Cualquier cosa en el hogar o en la iglesia, si se lo contás a una persona negativa y pesimista, las palabras negativas de otra persona te van a afectar. Por eso yo siempre recomiendo, cuando tenés un gran sueño, no se lo compartas a cualquiera. Decíselo a alguien que va a decir, yo lo creo. Vamos a orar, vamos a esperar que Dios haga grandes cosas en tu vida. El pueblo de Israel en los tiempos del rey Saúl tenía un obstáculo que lo atemorizaba. Era el gigante Goliat. Él era un héroe de los filisteos, un pueblo enemigo de Israel. Este obstáculo incomodaba y oprimía a la gran mayoría de los soldados del ejército de Israel. Hasta que un día alguien se atrevió a hacerle frente. No fue cobarde, dijo, yo lo voy a enfrentar a ese gigante. Y era uno bien chiquitito. El tamaño del cuerpo no significa nada. Así que si alguna vez te sentiste disminuido porque tu estatura no es grande, no importa. Lo que importa es lo que está dentro tuyo. Si en vos hay confianza en Dios, si vos ves al gigante de los gigantes, que es el Señor, tu victoria está asegurada. Lo que pasa es que vos y yo generalmente miramos los obstáculos, miramos los problemas, no miramos al Dios vencedor y hacedor de todo el universo. Esa persona, como decía, fue David, y tiene mucho para enseñarnos David a través de su historia. Hoy veremos algunas claves para enfrentar y vencer los obstáculos. En primer lugar, debes hacerle frente a los obstáculos. Repito, debes hacerle frente a los obstáculos. Te habrás enterado que el avestruz ante el peligro, ¿qué hace? ¿Sabe alguien lo que hace el avestruz? Mete la cabeza en un agujero. ¡Qué absurdo! Como si fuese que eso va a impedir que el peligro llegue. Y hay mucha gente que hace lo mismo. Quiere ignorar el obstáculo, o quiere disparar, o si no le manda a otro que se haga cargo del problema. Pero sin embargo, la palabra de Dios enseña que nosotros tenemos que enfrentar los obstáculos. Nosotros tenemos que enfrentar los problemas. Así que debes hacerle frente al obstáculo. En el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 31 y 32, leemos que algunos soldados oyeron que David andaba preguntando y fueron a decírselo a Saúl. Entonces el rey hizo llamar a David y David le dijo, no se preocupe su majestad, yo mataré a ese filisteo. Quiero destacarte algo. No dice, majestad, yo voy a ver si puedo hacer algo. Yo voy a ver si logro hacer alguna estrategia para vencer. Yo quiero que escuche la forma que hablaba David. Yo mataré a ese filisteo. Indudablemente, para matarlo tenía que hacerle frente. Esto puede ser muy desafiante, pero es el punto de partida para vencer los problemas y obstáculos en tu vida. Ese es el punto de partida, hacerle frente y hablar positivamente. En el nombre de Jesús, con el poder del Espíritu Santo, yo voy a vencer este obstáculo que está en mi camino. Yo con el poder del Señor voy a sacar esa montaña que está en mi camino. Estoy hablando simbólicamente. No hay obstáculo que pueda impedir que avances de victoria en victoria. No lo hay,
porque el grande de los grandes, si ya lo recibiste en tu corazón, se llama Jesucristo. Y Él vive, y el que está en nosotros es más grande y poderoso que el que está en el mundo. Es más grande que todos los problemas. Gloria a Dios, aleluya. David veía que todos estaban angustiados, todos en Israel, todos los soldados, angustiados, preocupados, atemorizados, pero ninguno hacía nada para resolver el problema, ni siquiera lo intentaban. ¿Cuántas veces te habrá pasado? A mí también me pasó, que frente a un problemón, como decimos, un obstáculo, miramos, hablamos, nos amargamos y estamos ahí sin hacer nada. Mirar el problema o el obstáculo no soluciona el tema. Es hacerle frente, no con mis fuerzas que son limitadas, pero con la fuerza del Señor, que es incomparable, nosotros podemos sacar de nuestra ruta a todo obstáculo y a todo problema. David se decidió a enfrentar el obstáculo que tenía Israel, que era el gigante Goliat. Cuando hay un problema, una dificultad, un obstáculo, no resolvemos nada con mirarlo y a veces llorar, quejarnos delante del obstáculo. Hay que hacer algo, hay que actuar. No se puede hacer nada con decir, esto se acabó, yo no puedo avanzar. Yo pensaba que iba a lograr tal y tal cosa. Yo quiero decirte, si Dios está contigo, vos podés lograr las cosas que para el hombre es imposible, porque para Dios no hay nada imposible. Él es el creador del vasto universo y Él te quiere ayudar a ser un vencedor. El diablo quiere que sea un perdedor, pero de nuestro lado está el Señor. Gloria a su nombre. No le temas a los obstáculos, enfrentalos. Para eso hay que ser valiente. Pero también la palabra de Dios dice que el reino de los cielos es de los valientes. No dice que sea de los cobardes, es de los valientes y de los que lo arrebatan. Goliat, quiero que escuches bien, parecía muy fuerte. Parecía, los obstáculos parecen más grandes de lo que son en realidad, pero no resultó tan fuerte. Una pequeña piedra bastó para derrumbarlo. A los ojos de todos los soldados del rey Saúl, el gigante Goliat parecía invencible, pero a los ojos de David, él lo vio como un enemigo derrotado. Cuando enfrentamos los obstáculos, descubriremos que no son tan fuertes como creíamos. Yo quiero que repitas conmigo, porque a veces uno repitiendo una frase se la va fijando. Los obstáculos no son tan fuertes como lo creemos. Los obstáculos no son tan fuertes como lo creemos. Esa es una apreciación subjetiva. ¿Qué quiere decir subjetiva? A mí se me ocurre que un obstáculo es imposible de derribarlo. Pero cuando yo tengo la fe puesta en Dios, no hay obstáculo que me pueda impedir avanzar. ¿Qué obstáculos hay en tu vida? Yo te pregunto, ¿qué obstáculo hay? ¿Qué obstáculos hay en tu ministerio? Bueno, algún obstáculo puede ser una enfermedad. Otro obstáculo puede ser la droga. Hay cuántos chicos que están cautivos de ese veneno mortal que los está llevando a la muerte, porque la droga es un suicidio lento. Y yo, muy lejos de estarle censurando si hubiese algún drogadicto, yo quiero tener palabras de ánimo, palabras de aliento. Con Cristo es posible derrotar a ese gigante que se llama drogadicción, cocaína, marihuana, lo que sea. Con Cristo es posible vencer la droga. Con Cristo es posible vencer el obstáculo de cualquier cosa, porque Cristo venció y la victoria de Cristo está conmigo si yo lo recibo en mi corazón. ¿Ya identificaste tu obstáculo? Quizás tu problema no sea droga, quizás sea un problema de pareja, quizás sea un problema económico, quizás tu deuda sea muy grande y el diablo te susurra, esta deuda no la vas a pagar nunca. Es verdad, nunca digas eso. Esta deuda yo con la ayuda del Señor la voy a pagar y yo voy a sacar la frente en alto, porque el Señor quiere que yo sea honrado, honesto y no sea un deudor. Con Cristo todo es posible y para el que cree todas las cosas son posibles.
Mi pregunta es, ¿estás dispuesto a hacer algo o seguirás atemorizado sin seguir nada? Esa es la pregunta. Bueno, vos tendrás tu respuesta, pero con temor, con miedo, no irás a ninguna parte. No permitas que el desaliento te domine o que te invadan pensamientos negativos. Cuida tu mente, porque ahí es el taller del diablo o es el taller del Espíritu Santo. Él trabaja en nuestra mente. Si nosotros nos dejamos llevar por la corriente, ¡ay, qué desgracia la mía! Perdí el trabajo, no tengo dinero, de esta no salgo. Ya estás siguiendo la corriente del diablo. Pero si vos decís, en el nombre de Jesús, yo no tengo trabajo, pero el Señor me va a abrir puerta. Y cuando Dios abre puerta, nadie la puede cerrar. Y Dios va conmigo, el poderoso gigante delante de mí. Me va a dar un mejor trabajo que el que tenía. Si yo perdí algo, el Señor me va a devolver con crece más de lo que el diablo me robó. Porque Cristo vive y Cristo está a tu favor y a mi favor. Si sos capaz de enfrentar los obstáculos, quiero que escuches bien, si sos capaz de enfrentar los obstáculos, Dios te tendrá en cuenta para cosas más grandes. Ahora, si sos un cobarde y decís, no, yo de eso no puedo lograr, nunca Dios te va a dar grandes oportunidades. Dios está buscando gente valiente que sea capaz de confiar en Él, porque al final de cuentas la victoria no es tuya ni es mía, la victoria es del Señor. Él te da la victoria. En segundo lugar, no debes oír la voz de los incrédulos. ¿Escuchaste bien? No debes oír la voz de los incrédulos. Y hay muchos comedidos, generalmente están dentro de nuestro círculo familiar, porque son los más allegados. A veces un amigo, a veces un vecino, pero vos no tenés que escuchar la voz de los incrédulos. En el versículo 33 de 1 Samuel 17, versículo 33 leemos, pero Saúl le dijo, escuchá lo que dijo Saúl, no vas a poder matarlo. Tú eres todavía muy jovencito y él ha sido guerrero toda su vida. Qué ánimo que le dio Saúl a David. Aunque te parezca increíble, a veces nosotros le decimos eso a nuestros hijos y a nuestros nietos. No, vos no vas a poder hacer esto. No, vos no sos capaz. No, para eso se requiere tal y cual cosa. Y sin darnos cuenta los estamos maldiciendo. Cuando tu hijo, tu nieto tiene un sueño, vos decís, si ese sueño es de Dios, y vos buscas a Dios, solo no podrás, pero con Dios todo es posible. Vos vas a lograr ser ingeniero, ser médico, ser piloto, estar volando en un Boeing 747. Hay chicos que sueñan con ser piloto y manejar las grandes naves. Todo es posible, todo es posible si están los planes de Dios. Esa es la seguridad y la convicción que tenemos nosotros. Pero cuidado con escuchar consejo de gente incrédula. Y Saúl, a pesar de ser el rey, era un incrédulo. Y él le decía, no, vos no vas a poder matarlo al gigante. La gente negativa tiene la virtud de contagiar a otros su negativismo. Contagiar entre comillas. Vos querés compartir un sueño, la gente negativa no te va a apoyar, no te va a apoyar. Así era Saúl, un hombre negativo que trató de influir en David. Pero gracias a Dios, David no lo escuchó. Siempre habrá personas que tratarán de hacernos desistir de enfrentar los obstáculos. Tenemos que aprender a reconocer y no oír la voz de los incrédulos. ¿Se escuchó bien? No oír la voz de los incrédulos. ¿Quiénes puede ser? La gente que no conoce a Dios. No, entre los creyentes puede haber incrédulos. Tomás era un creyente incrédulo y Jesús lo confrontó porque él decía, si yo no veo, no creo. Y la próxima vez que fue Jesús le dice, bienaventurados los que creen sin ver. Venía a poner tus manos y tocar que soy yo, mis llagas. Hermano querido, Dios nos llama a ser creyentes, no creyentes incrédulos, porque el incrédulo no llega a ninguna parte. Siempre todo lo ve gris, todo lo ve negativo. Vamos a hacer tal cosa, no se puede, es muy caro. Vamos a hacer tal cosa, no, eso es imposible. Ahora hay mucha inflación, el dólar sube cada día.
Nosotros no dependemos del dólar ni de la inflación. Nosotros dependemos del Rey del universo, que es el dueño de la plata y el oro del mundo. Gloria a Dios. El incrédulo conoce la palabra, muchos incrédulos conocen la palabra, pero la ponen en tela de juicio. Conocen las promesas de Dios, pero no las creen. Dice, bueno, esto puede funcionar en algunos, conmigo no funciona. Bueno, si te topas con gente así es mejor que no la escuche. El incrédulo siempre resalta las dificultades. Quiero que pienses, cuando estás charlando con alguien, y en un ratito que charlas, si la persona empieza a mencionar una dificultad tras otra, las otras, está frente a un incrédulo, un negativo que te va a afectar anímicamente, va a afectar a tu fe. El incrédulo es dominado por el temor. El incrédulo es dominado por el miedo, no por la fe, no por la fe. Nosotros que conocemos a Dios, si hemos recibido a Cristo, y si no has recibido a Cristo, yo te animo que hoy reciba a Cristo en tu vida y vas a conocer a Jesús y vas a conocer a Dios. Jesús dijo, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Así que para conocer a Dios tengo que invitar a Cristo a vivir en mi corazón como Salvador y Señor. Nosotros que conocemos a Dios, que hemos visto su poder, debemos confiar en su palabra. No solamente aprender de memoria las promesas, sino confiar que ellas son fieles y verdaderas. La palabra de Dios es sí y amén. Siempre se va a cumplir. Si vos no le crees, bueno, va a ir la promesa para alguien que le cree. Mejor que le creamos a Dios y seamos receptores de sus promesas. Saúl solo veía lo que es la lógica. Los que son racionales no saben ver las cosas sobrenaturales, ¿no? Ver la lógica. ¿Qué era la lógica? Este grandulote de Goliat lo va a vencer a David, que es chiquitito. Eso le decía la lógica. Pero David veía el poder que hay en confiar en Dios. No se basaba en la lógica. Saúl veía a Goliat como un gigante invencible. Saúl veía a Goliat como un gigante invencible. David veía a Goliat como un enemigo vulnerable, capaz de ser derrotado. Te pregunto, ¿en tu vida hay Goliat? ¿En tu vida hay gigantes? Puede ser obstáculo, problema, dificultades de familia, de economía, de salud, de lo que sea. ¿Cómo los miras a tus gigantes? Yo quiero recordarte que hay alguien que es más gigante que tus problemas. Y ese alguien es el Señor Todopoderoso, Rey soberano del cielo y la tierra, que cuando Él dice una palabra, nada puede quedar sin cumplirse la palabra de Dios. Saúl veía a Goliat como un gigante invencible, pero David veía a Goliat como un enemigo vulnerable y débil. Los incrédulos dicen, escucha a ver si te son familiares estas expresiones, esa meta no la vas a alcanzar. Yo la intenté muchas veces y no la pude, vos tampoco. Otra expresión, esa célula cancerosa te va a matar. El diagnóstico del médico, sí, está comenzando un cáncer, listo, estoy listo para morir. Pero hoy el cáncer es curable. Y es más, Dios sana de cáncer. No importa lo avanzado que esté. Yo he visto en mi ministerio personas que le han mandado para morir en la casa y le dieron el diagnóstico fatal. Vaya y muérase en su casa. Y esa persona fue sacada por el poder del Señor Jesucristo, fue liberada, fue sanada y vive hasta hoy. Y eso sucedió hace cerca de 30 años. Para Dios no existe lo imposible. Solamente nuestra falta de fe puede hacer que Dios no obre. Otra expresión de los negativos, no vas a poder hacer nada en tu ministerio, no vas a poder hacer nada, nunca te vas a llevar de acuerdo con los demás, no creas que tu familia se va a salvar, no creas. Vos una mamá, sí, pero mi hijo está en esto y lo otro, y el otro hijo, eso. ¿Qué le dijo Pablo y Silas al carcelero de Filipo?
Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. Pero cuidado, más adelante dice, y le hablaron la palabra de Dios a toda su familia. No vamos a creer ingenuamente que yo, papá, soy salvo y automáticamente que mis hijos y mis nietos son salvos. No, porque la salvación no se hereda, se la adquiere individualmente, personalmente. Pero le hablaron la palabra a toda la familia. Y si vos tenés familia que todavía no son salvos, tenés que orar, tenés que hablarle, tenés que orar, tenés que esperar, y Dios va a hacer la obra. Yo fui el primero en convertirme en mi familia, de la familia Aranda, yo fui el primero. Y me hicieron la guerra. Mi madre, mi padre, todos se pusieron en contra mía. Pero yo dije, pase lo que pase, yo sigo a Cristo. Yo sigo a Cristo. Para hacerla corta, mis padres cerca de los 80 años se convirtieron al Señor Jesucristo. Se bautizaron, fueron a la iglesia. ¿Por qué? Porque yo no claudiqué. No claudiques, no afloje, perseverá. Mi otro hermano, que ya estaba en estado de coma, y un día me avisaron y fui yo orando, Señor, sácale de la coma para que yo pueda hablar con él. Y cuando yo llegué en San Martín 2, provincia de Formosa, viajé todo el día. Y cuando llegué, el doctor me dice, qué suerte tuvo. ¿Por qué suerte? Su hermano estaba en coma y hoy justo despertó. No, doctor, él no despertó por una casualidad ni por suerte. Yo venía orando para que se despierte y para yo hablarle de Jesucristo. Y mi hermano me preguntó, Arnoldo, ¿qué debo hacer? Invita a Jesús a entrar a tu corazón. Y ese fue el momento histórico de mi hermano. Él recibió a Cristo en su corazón, yo volví y a la semana partió con el Señor. ¿Quién gana? El que cree. ¿Quién gana? El que persevera. ¿Quién gana? El que confía en Dios. Te animo a ser un cristiano vencedor que cree, que espera que Dios hará grandes cosas con tu vida. Esa deuda no la vas a poder pagar. No. ¿En cuánto está tu deuda? No, olvídalo. Esa deuda va a ser pagada porque Dios te va a brindar la oportunidad de pagar y no tener la carga de tener una tarjeta anulada, una gran deuda. Todo es posible con Dios. Dicho entre paréntesis, no te endeudes tanto porque después el enemigo y el obstáculo es muy grande. Y a veces nos metemos en lío, gastamos más de lo que ganamos. Hay que ser juicioso, hay que ser prudente. No escuches a los que pasan por alto el poder de Dios. No los escuche. No escuche a los que no tienen fruto. Hay personas que hablan mucho, pero vos mirá y no tienen fruto. Hay personas que solo saben hablar. Saúl ya había sido desechado por Dios. Cuando alguien venga con la actitud de Saúl, no le haga caso. No le hagas caso. En tercer lugar, debes confiar en Dios de todo corazón. Debes confiar en Dios de todo corazón. En los versículos 34 al 36 leemos. David le contestó, yo soy pastor de las ovejas de mi padre, pero si un león o un oso vienen a llevarse alguna oveja, yo los persigo, los hiero y les quito del hocico la oveja. Y si el león o el oso se me echan encima, yo los golpeo y los mato. Y eso mismo voy a hacer con este filisteo, pues ha desafiado a los ejércitos del Dios vivo. ¿Quién era David? Un pastorcito de oveja, pero no era un cobarde. Él era valiente porque confiaba en el Dios Todopoderoso. Para enfrentar los obstáculos hay que confiar en Dios de todo corazón. No hay que tener una fe teórica, sino práctica. Pablo dijo, si Dios es por nosotros, ¿cómo sigue? ¿Quién contra nosotros? Y hoy el Señor está a tu favor y está a mi favor. Y podés decir, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? A ver, practiquemos. Si Dios es conmigo, si Dios es conmigo, ¿quién contra mí? Soy vencedor, soy campeón, salgo en victoria. Gloria a Dios. Quiero que escuches bien.
En Cristo puedo enfrentar cualquier situación, pero sin Cristo no. Separados de mí nada pueden hacer. En Cristo puedo hallar soluciones, sin Cristo no encuentro ninguna. David había enfrentado a las fieras porque sabía que Dios iba con él. Esa misma fe ahora la usaba para enfrentar a Goliat. Es tu fe en Dios la que hará que la mano del Dios Todopoderoso se mueva a tu favor. Ay, pastor, yo no tengo tanta fe. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír viene por la palabra de Dios. Romanos 10:17. Yo te pregunto, ¿cuánto tiempo invertís por día para meditar en la palabra? Meditar en la palabra, estudiar la palabra, memorizar la palabra, vivir la palabra, y tu fe va a crecer y vas a ser un gigante en la fe. Y para el que cree todo le es posible. David había aprendido a que no hay dificultad que no se pueda vencer. Eso había aprendido. No hay dificultad que no se pueda vencer. Te pregunto, ¿cuál es tu parecer? ¿Hay alguna dificultad que no se pueda vencer? Hay silencio en la mañana, ¿no? No hay dificultad que no se pueda vencer. ¿Quieres decirlo conmigo? No hay dificultad que no se pueda vencer con Dios de mi lado. Sin Dios nada es posible. David no tenía ninguna duda que Dios lo respaldaría. Su experiencia y los testimonios de la obra de Dios a su favor lo hacían fuerte. Dios quiere darte una salida a tus problemas. Dios quiere darte. Dios quiere que al problema lo veas pequeño. Dios quiere que al problema lo veas pequeño y que a Él lo veas grande. Generalmente, nosotros al problema lo vemos grande y a Dios lo vemos pequeño. ¿Sí o no? Ay. Pero Dios dice, eso no funciona, hijo. Yo quiero que al problema lo veas pequeño y a mí me creas grande. Esto solo es posible con la fe. En cuarto lugar, debes confiar en los recursos que Dios te da. Debes confiar en los recursos que Dios te da. Los versículos 38 al 40 dicen: enseguida Saúl dio órdenes de que le pusieran a David su propia ropa militar, su armadura de bronce y su casco. Por su parte, David se colgó la espada, pero como no estaba acostumbrado a usar armadura, no podía ni caminar. Así que le dijo a Saúl: yo no estoy acostumbrado a usar esto y no puedo ni caminar. Y se quitó la armadura, escucha bien, pero tomó su vara y su honda y puso en su bolsa 5 piedras del río. 5. ¿Pero cuántas ocupó? Una sola. Luego fue y se le acercó al filisteo. David tenía, además de su fe en Dios, fe en que él podía hacer frente a Goliat. Tenemos que tener fe en Dios, pero también tenemos que confiar que nosotros somos capaces de enfrentar los obstáculos más grandes, que Dios nos va a ayudar a salir en victoria. Él nos va a usar. Hay personas que dicen, sí, Dios le va a usar a fulano, mengano, sultano, pero a mí no me va a usar Dios. Esa es una trampa diabólica. Decid conmigo: Dios va a ocupar mi vida. Dios va a ocupar mi vida. ¿Estás convencido? Dios va a ocupar mi vida para mostrar su gloria, para mostrar su poder. Después no te creas que vos sos el digno de recibir la gloria y la honra, porque todo es de Él. Cuando Dios te muestre su gloria, decirle: tuya es la gloria, Señor, tuya es la gloria, Señor. ¿Quién enfrentará tus obstáculos? ¿A quién le vas a llevar tus cargas? Me voy al pastor para que él me solucione. Lamento defraudarte, pero yo no te estoy por solucionar ni un problema. Yo te voy a llevar al quien te puede solucionar los problemas. Se llama el Dios soberano del universo, que todo lo puede. Llamarás a otro, a un líder, a un hermano. Puede ser que tenga una disposición, pero es muy limitado. Tus problemas y los míos no se solucionan con la ayuda humana, se solucionan solamente con el Señor. David se tomó a pecho el problema de Goliat, lo hizo un problema propio. Él estaba identificado con su nación
y cuando su pueblo estuvo en problemas no se ausentó. Él sabía que podía enfrentar la situación. La fe en uno mismo y en el Dios que todo lo puede logra la victoria. Hasta aquí escuchaste, confiemos en Dios, eso es verdad. Pero tenemos que también nosotros decir, yo puedo, en el nombre de Jesús, yo puedo, todo lo puedo en Cristo. No dice todo lo puede Él, yo todo lo puedo. ¿Te animás a decirlo y a creer? Yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo no puedo, pero con Él soy invencible. Ay, 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 ¿te animás a decirlo? Con Cristo soy invencible. Con Cristo soy invencible. No hay mucho entusiasmo, parece, ¿eh? Con Cristo sos campeón, sos victorioso. Sin Cristo no sos nada, ni yo tampoco. Quiero concluir. Los resultados de cómo enfrentar y vencer los obstáculos lo vemos al final de esta historia en los versículos 48 al 51. 48 al 51, ¿qué dicen? Cuando el filisteo se acercó para atacarlo, David también corrió hacia él, no disparó. Y sacando una piedra de su bolsa, disparó su honda y le pegó al filisteo en plena cara. La piedra se le clavó en la frente y el filisteo cayó de cara al suelo. Enseguida corrió David y se paró sobre Goliat. Se paró sobre Goliat y le quitó su espada y de un solo golpe le cortó la cabeza a Goliat. Así fue como sin tener una espada David venció al filisteo. Lo mató con solo una honda y una piedra. Cuando los filisteos vieron muerto a su poderoso guerrero, salieron todos corriendo. Cuando Satanás se vea derrotado, porque decía, a mí no me vence nadie, Cristo va conmigo, poderoso gigante, los demonios van a decir, con este no me meto, porque este tiene un gigante que me venció en la cruz del Calvario. Este tiene un gigante que se llama Jesucristo. Jesucristo reciba el honor, la gloria, la honra, la alabanza. Dale un aplauso a Jesucristo, el Señor. Gloria a Dios. Quiero finalizar. Acá viene el desafío final. Dios te llama a enfrentar y vencer tus obstáculos. ¿Se escuchó bien? Dios te llama a no ser cobarde y huir, sino a enfrentar y vencer tus obstáculos. Poné tu confianza en Dios. Si no recibiste a Cristo, recibilo a Cristo. Y si Cristo vive en tu corazón, desde ya que sos ganador, recibirás el perdón de Dios, la victoria de Dios. Y Él, como poderoso gigante, irá contigo todos los días hasta el fin de los tiempos. El que está en vos, el Señor Jesucristo, es más poderoso que el que está en el mundo, que es Satanás. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor te dice. Y me dice,